Shabbat Shalom a todos. Una alegría encontrarnos en este hermoso día de Shabbat. Sean bienvenidos todos. Que el Eterno nos ayude y nos bendiga un día más. Hay un texto muy hermoso que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Dice el Rebe: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por lo tanto, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a tratar de entender qué fue lo que quiso decir el Rebe al respecto de este versículo, uno de los más polémicos que hay en su manera de interpretarlo durante muchas religiones y mucho tiempo y según las tradiciones. Así que vamos a darle gracias al Eterno por ser tan bueno y bendecirnos en este día con su palabra. Bendito eres tú, Eterno, lo nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado el estudio de la palabra de la Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torá. Amén y amén. Parashá Emor. Parashá Emor. ¿Qué significa Parashá Emor? Significa habla. Emor significa habla. Y esta parashá la vamos a encontrar en el libro de Vaikra. Es la penúltima parashá de esta semana, de este libro. Levítico capítulo 21 versículo 1 hasta el 24-23. La próxima semana, con la ayuda del Eterno, estaremos viendo las dos últimas parashot y de esta manera cerramos el estudio del libro de Vaikra. La próxima parashá, para que tengan ¿cómo se llama? Es Bear Bejucotai. Hermosísima la parashá, porque estas tres parashot, la de hoy y las dos de la próxima semana, nos van a llevar a algo muy interesante. Habíamos estudiado ya que en el Eterno había hablado de las leyes que estaban en el templo, luego nos habló de las leyes de lo que las personas, cómo pueden, si pueden o no pueden comer, y luego nos habla del individuo como tal, cómo se debe comportar delante del Eterno. Hoy nos va a hablar sobre cómo es la forma de vivir de los sacerdotes, es decir, de las cosas sagradas. Y el sacerdote era aquella persona que era el intermediario entre el Eterno y su pueblo. Entonces nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo es esa parte en la cómo de proceder y qué debe hacer un Cohen, un sacerdote, para el servicio. Y nos va a hablar de ese tema de impureza. Luego nos va a hablar de las fiestas sagradas. Mire, nos habla de las personas sagradas, los Kohanim. Luego nos va a hablar de las fiestas sagradas. Que de esas fiestas, les recomiendo que vean nuestra enseñanza del año pasado, donde hablábamos de los tiempos del Eterno y el Mesías. Se las recomiendo para que la vean. De verdad que estuvo muy interesante. Y finalmente, que eso es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana, se nos va a hablar de la santidad de la tierra de Israel como tal. Es decir, que estos tres últimos capítulos, de estos tres últimas parashot, nos va a hablar desde el capítulo 21 hasta el final de las cosas santas. Los hombres santos, las fiestas santas o los tiempos santos y la tierra santa, la tierra de Israel. A manera de un resumen muy sencillo, pero para que sepamos de qué estamos, en qué contexto estamos hablando, la parashá nos va a hablar de la educación que debía tener los sacerdotes en cuanto al servicio en el Mishkan. Y nos habla que no se deben impurificar por tema de muerto. Hay un pequeño video que ustedes van a encontrar en YouTube donde estamos hablando de esta parashá Emor y ese punto en el cual cómo es que un sacerdote no se puede impurificar, y dimos una pequeña explicación de el buen samaritano. ¿Qué fue lo que quiso decir Yeshua allí? ¿Sería que se estaba equivocando? ¿Sería que Yeshua interpretó mal lo que dice la Torá? El cielo no lo permita. Pero ahí van a encontrar ese punto muy interesante que me gustaría que lo pudieran ver. Nos dice también que los sacerdotes no se pueden casar con cualquier mujer del pueblo, sino con mujeres específicas, con mujeres
doncellas, y nos va a hablar sobre esa ley también para el sacerdote. También nos dice que cualquier descendiente de Aarón, de los sacerdotes, de los levitas, ninguno podía servir al Eterno si tenía una, algún defecto físico, ¿sí? Y nos da un listado de cuáles son los defectos con los cuales el sacerdote no podía ministrar delante del Eterno. Podía participar, podía ayudar, podía comer de las cosas santas, pero no podía ministrar, no podía ser sacerdote en el templo de Hashem. También ordena que ningún sacrificio, ningún corbán, ninguna ofrenda que uno acerque al Eterno puede tener algún defecto. Todas tenían que ser perfectas. Luego nos habla de las citas, de los tiempos que el Eterno nos da, y nos habla de las 7 fiestas, 2, 4, 6, 8 fiestas que tenemos. La primera, el Shabbat, que es lo que cada 8 días vamos a celebrar. Cuando ustedes enumeren las fiestas del Eterno, siempre la primera no es Pesaj, siempre la primera es Shabbat. Eso es algo que siempre debemos recordar. Luego tenemos Pesaj, luego tenemos panes sin levadura, Yom Abikurim, el día de las primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Como les dije, de eso pueden estudiar en las grabaciones que tenemos en nuestro canal, que están cordialmente invitados a que se suscriban y sigan esas enseñanzas. El Eterno también da la orden de mantener encendida la menorá, el candelabro. ¿Recuerdan? El candelabro de 7 brazos, y tiene que ser encendido con aceite puro de oliva, y él no se debe apagar, por lo menos en el día. La mesa de oro donde estaban los panes de la proposición o los panes de la semblanza, y cómo deben estar ubicadas estos dos objetos frente al sitio del lugar santísimo. Ellos están en el lugar santo, pero cómo deben ordenarse, cómo debían estar puestos. Y en lo último ya del capítulo 24 nos va a hablar de un caso bien interesante, que es el caso de un blasfemo. Se nos habla de un hijo de una israelita, de la cual solamente aparece el nombre de la mamá, que se llama Shelomit. Nos habla del hijo de ella y el papá del muchacho, que era un egipcio. Entonces, el muchacho que aparece aquí, el blasfemo, que nos habla del castigo para el blasfemo, era un israelita, ¿cierto? Hijo de una israelita, pero de papá egipcio. Y estuvieron en una discusión con otro hombre, y el muchacho blasfemó el nombre del Eterno. Lo encarcelaron, y al final, puro al final del capítulo, se nos dice que tuvo que entregar su vida. No tuvo que entregar su vida, fue juzgado a muerte y lo mataron ahí. Pero en medio de cuando inicia esa parte de que él blasfema, y la parte donde se da el juicio y lo matan, hay algo muy interesante, y nos dice el tema de ojo por ojo y diente por diente. Y ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Espero que sea de su agrado. Nos dice Levítico 24, versículo 20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Como infligiere él al hombre, así le será infligido a él. Eso es lo que dice la Torá. Voy a repetir el versículo porque es bastante importante que lo tengamos claro. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Como infligiere él al hombre, así le será infligido a él. Pero el Rebe después va a decir lo siguiente, 1000 años después, o algo más. Va a decir, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha con el que te trata impíamente. ¿Habrá alguna contradicción entre lo que está diciendo el Rebe, lo que está enseñando en este momento, y lo que vamos a estudiar, o lo que dice la Torá? Es lo que vamos a descubrir en un momento. Para poder dilucidar un poco este tema que siempre nos llama la atención, he tomado un estudio de la profesora Nehama Leibovich, que su memoria sea recordada, una gran profesora maestra de nuestro pueblo Israel, y
nos dio en el punto. Algo muy interesante que estuve investigando. Realmente miren que lo que ella está plasmando aquí es lo que estuve mirando en otros textos y no hay mucho más, no encontré muchos más comentarios al respecto. Pero ¿qué nos dice la profesora? Dice, pocos son los versículos cuya errónea interpretación se difundió y se arraigó tan profundamente entre judíos y no judíos, como sucedió con la interpretación de esta locución, de este versículo. Entonces, lo primero que nos está diciendo la profesora es que este versículo ha sido polémico, porque hay personas que lo ven como un símbolo, un lema de la venganza, del castigo de lo más brutal y cruel. Lema que nos impulsa a no perdonar, a no hacer las paces, a no aceptar compensación ni darla, sino que exige pagar con la misma moneda, a insistir en la libra de carne, a golpear del modo más brutal y doloroso posible. Esa es una de las interpretaciones. Ah, usted me hizo esto, entonces yo le voy a hacer lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Lamentablemente es lo que muchas personas, o como muchas personas, han interpretado este versículo. Ojo por ojo es una fórmula que evoca una visión de miembros achados, o sea, de personas que les quitan un brazo, ¿cierto? De ojos arrancados de sus órbitas. Incluso los que conocen la interpretación rabínica tradicional, ojo por ojo, que es una multa pecuniaria, que es lo que vamos a estar estudiando, por qué los rabinos han dicho que es una multa, no excluyen la posibilidad que esta interpretación es solo una humanización de las leyes de la Torah efectuada por generaciones anteriores y posteriores. Recuerden ustedes que para la época en que se entrega la Torah, Israel no vivía solo en el mundo. Estaba Egipto, por ejemplo, y estaban otras naciones que circundaban a Israel y tenían sus propias leyes. Y en sus propias leyes, como reza, por ejemplo, el Código de Hammurabi, ahí aparecía también este mandamiento, ojo por ojo, diente por diente. La cuestión es que allá sí lo hacían. Pero aquí el Eterno realmente quería esto, es lo que vamos a estudiar por un momento. Nos dice la profesora, pero no, ese no es el caso. Por el contrario, nuestros sabios y exegetas aducen pruebas que el significado directo del texto no puede ser otro que el de una pena pecuniaria, o sea, pagar una multa. Citaremos algunas de las pruebas, pero antes veamos en su contexto esta locución, que aparece 2 veces en la Torah. Interesante, vamos a ver que ojo por ojo, diente por diente, no solamente lo encontramos en el capítulo 24, versículo 20 de la parashá que estamos estudiando hoy, sino que la encontramos mucho antes, tan pronto la Torah fue dada. Nos dice Éxodo capítulo 21, versículos 18 y 19. Cuando riñeren hombres y el uno hiriere al otro con piedra o con puño y éste no muriere, ojo porque es importante que tengan muy claro todos estos versículos para lograr entender qué es lo que estamos estudiando. Repito, cuando riñeren hombres y el uno hiriere al otro con piedra o con puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere, así fuera apoyado en su báculo, en su bastón, será libre aquel que lo hirió. Le pagará el tiempo perdido y hará que lo curen completamente. Y hay otro versículo más adelantico, en el versículo 22 y 25 del mismo capítulo de Éxodo 21, que dice, cuando riñeren hombres y dieren un golpe a una mujer preñada, de modo que abortare, sin que haya desgracia. Aquí el tema es muy interesante, pero no me voy a detener en eso, porque dice sin que haya desgracia. ¿Qué es que haya desgracia? Que la mujer muera. Pero dice que abortó. Sin embargo, está hablando de la mujer que estaba en el estado de embarazo y dice sin que haya desgracia, es decir, sin que la mujer muera. El culpable será ciertamente multado. ¿Sí? Ciertamente va a ser multado ese personaje. Mas si resultare desgracia, es decir, que la mujer muera, darás vida por vida,
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, chichón por chichón. Y aquí entonces empezamos a mirar qué será lo que está sucediendo. Baikra, Levítico 24, del 17 al 21, que es lo que estamos leyendo, nos dice, retomando toda esta información, dice así: asimismo, cualquiera que hiriere mortalmente a persona alguna, ojo, dice que hiriere mortalmente a persona alguna, será muerto irremisiblemente. Y aquel que hiriere mortalmente una bestia, hará restitución por ella, bestia por bestia. También, cuando alguno causare lesión a su prójimo, según hizo él, así le será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, de conformidad con la lesión que causare otro, así será hecho con el mismo. De manera que el que matare a una bestia hará restitución, mas el que matare a un hombre, este será muerto. Poco confuso, de pronto, pero vamos a dilucidar el tema. Porque aquí nos está hablando cuando una persona mata a un animal, tiene que restituirlo, ¿cierto? Si es de su prójimo. Pero también nos habla si mata a una persona. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Pero si no lo mata, si no lo deja herido, ¿qué hay que hacer? Los sabios, realmente mirando todo este tema, nos va a hablar en el Talmud, en el Tratado Baba Kama, folios 83b y 84a, y nos van a tratar de enunciar y de hablar un poco sobre este tema. Entonces nos hablan y argumentan varias teorías para que entendamos por qué ojo por ojo y diente por diente no tiene que ver como algo por venganza, sino que es una pena pecuniaria. Y aquí vamos a ver dos razones. Dijo Rabí Shimon Bar Yochai, ojo por ojo. ¿Qué significa? Multa. Dices multa de dinero. O a lo mejor la interpretación debe ser literal, es decir, ojo por ojo. He aquí que en el caso, y aquí ojo a este argumento que me pareció muy interesante. He aquí que en el caso en que un ciego, una persona que está ciega, encegueció a un vidente, o un inválido lesionó a alguien, ¿cómo puede ser cumplido al pie de la letra lo de ojo por ojo? Y la Torá prescribió, una sola ley habrá para vosotros. Una ley igual para todos ustedes. En la escuela de Hizquía se estudió lo siguiente: ojo por ojo, vida por vida. Pero no se estudió vida y ojo por ojo. ¿Qué significa eso de vida y ojo por ojo? Pues si se interpretara literalmente este versículo, podría suceder que un ojo y la vida serían tomados a cambio de un ojo. Por ejemplo, si alguien le saca el ojo a una persona y durante el juicio al victimario le sacan el ojo, puede morir. Entonces el castigo no fue proporcional. No fue ojo por ojo, sino que por un ojo se dio una vida. Vean cómo los sabios van llevando esta situación de cuáles cosas no se pueden tomar literalmente. Una persona que ha recibido una lesión, si yo le voy a le voy a causar la misma lesión a la otra persona, puede llevarlo a la muerte. Entonces ya no es ojo por ojo, ya es vida ojo por ojo. Estas dos razones se basan en el lenguaje del texto. Son una prueba contra la interpretación literal de ojo por el lado de la imposibilidad de su ejecución. No se puede ejecutar de la misma manera. Según la opinión de Rabí Shimon Bar Yochai, o por la desigualdad que crea ante la ley si se intentara su ejecución. Hay un tema muy interesante que quiero traerlo a cuenta, y es una disputa o un debate que hubo entre el Gaón de Sadia y un rabino caraíta. Recuerden ustedes que los caraítas nos dicen que la Torá se debe interpretar
siempre en el sentido peshat. Ahí dice esto, literalmente toca hacerlo. Los rabinos dan un poco más el espacio a poder interpretar, partiendo de lo literal y de ahí saliendo hacia las cosas que realmente están escritas ahí, a darle una interpretación mayor. Entonces, el Gaón de Sadia utilizó estos argumentos, los que acabamos de mencionar en el Talmud, en su controversia con los caraítas, que interpretaron literalmente el texto. Es decir, que el texto exige la amputación del miembro correspondiente. Rabí Abraham Ibn Ezra mencionó 2 veces esta polémica en su comentario a la Torá en los versículos transcritos de Shemot y Vaikra. Vamos a mirarlo por un momento, lo que fue este debate del Gaón de Sadia. Ojo por ojo, Rabí Sadia dice: no podemos interpretar literalmente este texto. Si alguien priva a su prójimo de 1/3 de su visión normal, esta es otra teoría que me pareció súper increíble. Si alguien priva a su prójimo de 1/3 de su visión normal, por decir algo, le pegó en el ojo, un accidente o a propósito, estaban peleando, le dio un golpe y la persona perdió la tercera parte de su visión normal. Pregunta: ¿cómo podría ser calculado el golpe castigo para alcanzar el mismo resultado con toda exactitud sin correr el peligro de enceguecerlo totalmente? ¿Cómo se puede poner en un juzgado, decirle, bueno, entonces dele usted exactamente el mismo golpe en donde se lo dio para que el victimario reciba el castigo y pierda solamente la tercera parte y no quede ciego? Más difícil aún de cumplir con los casos de quemadura, de herida o de chichón, pues si fueron infligidos en un lugar vital, podríamos ocasionar la muerte del heridor al tratar de castigarlo si siguiéramos al pie de la letra del texto. Piensen ustedes que en una pelea, uno de los que están peleando le propina una patada en el hígado a su contrincante. Y el hombre quedó con chichón, con una costilla rota, ahí. Y sucede que para poderlo compensar, entonces el agredido le devuelve su patada al otro para compensarlo y resulta que no se le dio ahí sino más abajito o más arriba y le rompió una vena, una arteria, la costilla le dañó su hígado y esto terminó en la muerte. Es por eso que dice el Rabí Sadia que no se puede hacer. Ben Suta, caraíta, le respondió: está escrito, según hizo él, así le será hecho. Eso es lo que dice Ben Suta. Eso es lo que dice la Torá. Según hizo él, así le será hecho. De conformidad con la lesión que causare a otro, así será hecho con él mismo. Vuelve y responde el Gaón: está escrito bo en lugar de al. Es decir, que debemos interpretar que hay que imponerle un castigo, pero no ejecutarlo en él. Replicó el caraíta: pero está dicho, según hizo él, así le será hecho. A lo mismo. Respondió el Gaón: he aquí que Shimshón dijo, según ellos hicieron conmigo, así he hecho con ellos. Shoftim, Jueces 15:11. Mas Shimshón no tomó las mujeres de ellos y las entregó a otros, solo los castigó debidamente. Para entender ese texto hay que ir a Jueces capítulo 15 y leer cuál es el contexto. Ben Suta respondió: ¿y si el reo es pobre? Interesante lo que pone Ben Suta ahí, porque nos dice que la compensación tiene que ser económica. Pero si el reo es pobre, si la persona que le causó la herida al otro no tiene cómo, ¿cuál será su castigo? Dice el Sadia: ¿y si un ciego cegara a un vidente, cuál será su castigo? Es posible que el pobre se enriquezca algún día y pague, pero el ciego no podrá ser castigado nunca. La regla es, y quedó así: no podemos explicar los preceptos de la Torá si no nos basamos en las palabras de nuestros sabios. Pues así como nuestros antepasados nos legaron la ley escrita, así también nos legaron
una ley oral, una interpretación. No hay diferencia entre ambas leyes en cuanto a autoridad, dicen los sabios. El ejemplo de Shimshon es una prueba concluyente. El Caraíta criticó la interpretación rabínica también desde el punto de vista de la posibilidad de su realización, ¿sí? Porque dice que si el pobre, pues es pobre, ¿cómo paga? Pero eso también lo hizo, por decir de alguna manera, perder el debate, porque el Gaón le dice, el pobre se puede enriquecer, pero si el ciego es el que hiere, ¿cómo hace para pagar su deuda? Para ir terminando con esta enseñanza, hay algo que dice el Rambam, Maimónides, con respecto a este tema en su libro Leyes del heridor y del dañado. ¿Qué dice Rambam? Dice, lo escrito en la Torá, de conformidad con la lesión que causare a otro, así será hecho con el mismo. No debe interpretarse que el castigo será infligir al culpable la misma herida que causó a su prójimo. Tal modo de formular el castigo del culpable nos enseña a que realmente merece que se le mutile, que se le hiera tal como hizo con su prójimo. Pero por ello es que se le pone una multa. Si una persona adrede daña a su prójimo, le daña un ojo, le daña una oreja, le daña un brazo, lo que sea, debería pagar de la misma manera. Debería hacerlo. Sin embargo, no es la forma. ¿Qué nos dice el Rambam? Está escrito, y no aceptaréis rescate por la vida del homicida, que es robo de muerte. Solo de un homicida no se aceptará rescate, pero es rescate por miembros mutilados o heridas. Miren esto tan interesante. ¿Qué nos dicen los sabios, y en especial el Rambam? La única forma donde no se acepta rescate, es decir, que se pague una multa por un pecado de estos, es cuando hay un homicidio, un asesinato. Cuando una persona mata a otra con alevosía. Ahí en ese momento no se puede pagar ninguna compensación. Inmediatamente esa persona es juzgada y condenada a muerte. Pero de resto sí se puede pagar. El primer argumento del Rambam es el mismo que citamos en el Talmud y que está basado en el lenguaje del texto, pero no la considera suficiente, pues inmediatamente el Rambam se pregunta, ¿cómo sabemos que la interpretación de ojo por ojo es una pena pecuniaria? El comentarista de sus obras, Lehen Mishnah, notó esta búsqueda por parte del Rambam de una nueva razón adicional. Y quiero que presten atención a esto. Explica ello diciendo que el primer argumento solo permite inferir que está permitido aceptar el rescate por miembros mutilados, pero no se puede inferir que se debe aceptar rescate y que no está permitido mutilar miembros en represalia. Por tal motivo, trajo a colación la segunda argumentación, según la cual no existe otra alternativa que la de interpretar ojo por ojo como multa. En verdad, es esta una prueba importante de la que nos volvemos a ocupar en otro momento. Pero notemos que el Rambam no se conformó con esto, sino que estableció como razón decisiva la tradición que recibimos a través de las generaciones desde Moshe. ¿Qué es lo que dice? Así como fue juzgado este caso de ojo por ojo y diente por diente desde cuando la Torá fue entregada, así se vino juzgando durante todos los siglos hasta nuestros días. Además que para poder interpretar este pasaje tenemos que volver a lo primero que encontramos. Recuerden ustedes que cuando hay una dificultad con un versículo tenemos que mirar testigos, tenemos que mirar de dónde más podemos echar mano para tratar de entender e interpretar un versículo bíblico. Y es lo que estudiamos con respecto a Shemot, con respecto a Éxodo, ¿sí? Donde se habla de la compensación. Si una persona fue herida, el victimario, el agresor, debe pagar una compensación hasta que esa persona
se recupere. Continúo por acá. B. Jacob aduce pruebas adicionales basadas en la estructura del capítulo 21 de Shemot, el que estamos leyendo, donde encontramos por primera vez la famosa locución. Si examinamos el orden de los asuntos expuestos en los versículos 18 al 32, veremos que tratan de los daños infligidos al cuerpo humano. Dichos versículos se dividen en dos grupos, volviendo a subdividirse el primero. Nos dice así. La primera parte nos va a hablar daños causados por un hombre. A. Intencionales, de los versículos 18 al 19, y tiene que ver cuando se le hace daño a los esclavos. Voluntarios, versículos 22 y 25, y al esclavo, versículos 26 y 27. La segunda parte son daños causados por una bestia doméstica al prójimo. Ahí habla que si el toro cornea a una persona y la mata, pues nada, toca lapidar al toro, pagar una compensación por el daño. Pero si ya se sabía que el toro era corneador y era absolutamente peligroso y mata a una persona, el dueño del toro tenía que morir. ¿En qué parte es mencionada la locución ojo por ojo? En las leyes de los daños involuntarios. Y ya hemos visto que en el daño intencional está escrito explícitamente, le pagará el tiempo perdido y hará que lo curen completamente. Si debiéramos observar al pie de la letra lo de ojo por ojo, sería el castigo del daño involuntario más severo que el castigo del daño intencional. Es decir, un daño intencional, un daño o con alevosía, sería menos grave que un involuntario. Es algo que se preguntan acá. Para terminar, el sufrimiento o la muerte de alguien, en lugar de a cambio de la salvación de su prójimo, que no sufrió para que no sufra. De aquí que la interpretación de ojo por ojo no es otra sino esta. Quien dañó o deshojó a su prójimo, que dé algo a quien perdió su ojo. Algo que reemplace ese ojo, ya que no puede cumplir con su función. Esto es lo que se denomina multa por su daño. Si una persona en una pelea, en lo que haya sido, perdió su ojo, perdió su mano, perdió una pierna, pues debe ser compensado de una manera adecuada. No es que simplemente diga, bueno, yo le paso ahí una platica y solucionado el problema. No. Miren que en las guerras, por ejemplo, tanto que vivimos esa desgracia de las guerras acá en Colombia, hay quienes siembran minas antipersonas. Y un soldado la pisó o un civil la pisó y perdió sus extremidades. Esa persona debería ser indemnizada por mucho, mucho, mucho dinero porque toda su vida ha quedado ahí. Aunque no murió, perdió uno de sus miembros. Y debería ser indemnizado de una manera que asegure su manutención durante toda la vida. Eso se llama justicia. Sin embargo, eso no lo podemos ver. Según Jacob, la interpretación simple nos indica que se trata de una multa pecuniaria. Volvemos al mismo. El autor de Gur Aryeh, comentario a Rashi, contesta a una pregunta que es planteada por muchos. Si es así el tema, que ojo por ojo y diente por diente significa que es una multa, pero la Torah no lo dice. Esa es la pregunta que se hacen. ¿Por qué no está escrito en la Torah que lo indemnice pecuniariamente por su mano o por su ojo? Porque eso no lo dice la Torah. ¿Qué nos dice el comentarista? Para que no se le ocurra pensar a esta persona que así como indemniza al prójimo por la pérdida de alguna bestia que mató, quedando con ello absuelto y libre de culpa, quedaría a sí mismo absuelto de toda culpa y cargo si le pagase por la mano que le mutiló. Está equivocado. Pues a pesar que lo indemnizó pecuniariamente, no queda del todo absuelto, sino que debe pedirle perdón hasta que lo perdone. Este tema no es solamente de dinero. Perdió el ojo, bueno, voy a pagar
para compensar la pérdida de ese ojo. Pero ahí no queda absuelto la persona, sino que va a quedar absuelto el día que la víctima lo perdone. Por tal causa, dijo la Torá, que el castigo debe ser cortarle la mano si fuera posible. Pero como esto no es posible, entonces vamos a sacarle el ojo al otro. Como enseñaron los sabios del Talmud, que a veces puede ocurrir que un ciego encegueza a un vidente, caso en el que es imposible aplicar lo que según hizo él y así le será hecho. Por tal motivo, la víctima debe aceptar el pago de la multa. Rambam nos explica la diferencia fundamental entre quien hiere o mutila a un hombre y quien hiere o mata a una bestia. Dice en su tratado de las leyes relativas a los daños. No es la misma situación del que infligió un daño corporal a su prójimo que la de aquel que le dañó sus bienes, pues en este último caso, luego de indemnizarlo queda absuelto. Si alguien pasó por acá y cogió una piedra y rompió un vidrio, pues el señor viene y paga el vidrio y quedó el asunto resuelto. Pero no es lo mismo que si rompe el vidrio, el cielo no lo permite, le cae a una persona y lo hiere. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa son sobre los bienes y otra cosa es sobre la persona. Pero aquel que hirió o mutiló a su prójimo, a pesar que lo indemnizó en las 5 formas que la ley exige, porque son 5 formas en que lo debe indemnizar. Multa por la herida, o multa por la mutilación, multa por el dolor, pago del tiempo perdido, costos de la curación e indemnización por la vergüenza sufrida por la víctima. Y ahí, aunque pague todo eso, no expió totalmente su culpa, aun cuando haya ofrecido todos los carneros, todos los sacrificios en el Mishkan. No ha sido absuelto. Y no tiene perdón hasta que lo requiera la víctima y lo obtenga. Pero también la Torá nos dice que está prohibido a la víctima ser rencorosa y no perdonar. Y eso nos lo enseñó el rey. Pues no es propio de los hijos de nuestro pueblo, sino que después que el heridor le pidió perdón una y otra vez y sabe que se arrepintió de su pecado y del mal que incurrió, debe perdonarle. Quien se apresura a perdonar merece ser alabado, y los sabios expresan su complacencia por tal conducta. Hay otra diferencia más entre los daños que se infligen a los bienes y los daños que se infligen al cuerpo humano. Pues en el caso que el heridor mutiló o hirió a pedido con la aprobación de la víctima, está obligado, no obstante, indemnizarle de las 5 formas mencionadas. Este caso es increíble, porque si una persona dice, obliga o le pide a su heridor, por decirlo de una manera, que inflija un castigo, y así lo haya autorizado, el que infligió el castigo debe pagar por lo que ha hecho. De esto se desprende que el hombre no está autorizado a vender a su prójimo ninguno de sus miembros, del modo como puede vender cualquier parte de sus bienes. Yo le puedo vender a una persona mi televisor, pero no le puedo vender mi oreja, o no le puedo vender un dedo. Está prohibido. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Torá y nos dicen los sabios, mi cuerpo no me pertenece. El Eterno es el dueño de mi cuerpo. El Eterno es el dueño de mi alma. Él es el que me creó, el que me hizo. Por tal, yo no puedo vender los órganos de mi cuerpo. Quien pagó el ojo dañado de su prójimo no reparó lo irreparable, como el que daña los bienes de su prójimo lo indemniza. El dinero tiene por único objetivo el indemnizarlo de la pérdida de ingresos causada por la mutilación, por la pérdida del ojo, porque eso es irreparable. El daño infligido en el cuerpo humano es un pecado que no se puede reparar. Una persona que perdió su ojo, lo perdió, no se puede reparar. Con la plata no se puede comprar otro ojo y ponérselo. Es imposible. No puede ser reparado. Tiene que ser
pagar una multa por eso, pero no se puede recuperar. Es algo que ya no vuelve. Lo expuesto es la contestación a los que preguntan por qué no exigió la Torá de un modo explícito que pague por el daño corporal. La diferencia entre ambas clases de daños es más notoria aún si releemos los versículos citados al principio de la lección. Después de enunciado el castigo del que hiera mortalmente a la persona o hiriere mortalmente a una bestia, fue enunciado el castigo del que mutilare o dañara a un hombre. Pero esta vez no fue enunciado el castigo del que mutilare a una bestia, pues la diferencia entre el castigo a quien matare o hiriere es fundamental. La muerte es un caso, dinero en el otro. En cambio, la diferencia del que matare o hiriere una bestia es cuantitativa. Una multa grande o pequeña según el caso. Pero no lo mismo con el hombre. Si una persona mata a un hombre, tiene que pagar con su vida. ¿Por qué no se puede aceptar este versículo como literal? Porque hay algo más. Nos dice la Torá que si una persona, si un hijo maldijere a su padre, o le pegare a su padre o a su madre, ese hijo tenía que morir. No es que el hijo le pega al papá y el papá entonces le devuelve el bofetón. No, en esa época, lo que dice la Torá es que si el hijo maldecía a los papás o le levantaba mano a los papás, el hijo tenía que morir. Son cosas totalmente diferentes. Volvamos un momento a lo que nos enseñó el rey. Voy a repetir los versículos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Rebbe le da una interpretación a este versículo, pero lo lleva a nuestro diario vivir, que es con esta reflexión lo que quiero terminar. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo resolvemos nuestras ofensas recibidas de la misma manera? ¿Alguien te hizo daño? ¿Tu esposa te hizo daño? ¿Tu esposo te hizo daño? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Y entonces cómo vamos a devolverle? ¿Exactamente lo mismo? ¿Vamos a hacer exactamente igual para que la otra persona sufra y sienta lo que yo sentí? Si esa persona me ofendió, voy a ofenderla de la misma manera para que sienta lo que yo sentí. Ese no es el camino. El camino no es dejarnos abofetear a toda hora. De eso no se trata, ni de la interpretación a lo que dijo el rey. Pero sí es lo que él dice: sujetar las pasiones, pensar por un momento, reflexionar. Recibí esta ofensa, ¿cómo voy a responder ante esa ofensa? ¿Voy a actuar de la misma manera? ¿Voy a degradar mi alma y rebajarme de la misma manera como la otra persona que me ha ofendido? ¿O quizás voy a tener un corazón que me permite, como dice el Rebbe, poner la otra mejilla? Este es un punto interesante que deberíamos reflexionar todos los días en nuestro diario vivir. Que el Eterno les bendiga, que Hashem les guarde, que les regale una semana de muchas bendiciones y que en este día a día que nos toca tan duro no devolvamos ojo por ojo y diente por diente, sino que más bien, como nos enseñó el Rebbe, podamos sujetar nuestras pasiones y así tener una vida mucho más tranquila. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Los quiero mucho.